Hola, yo soy Pablo Chadi y esto es Inside the Track, Si me aviento, de Karina con H e Y. Hola, yo soy Karina, soy artista y este es el Inside the Track de mi segundo sencillo, Si me aviento. Si me aviento al fondo de tu corazón, ¿será que es cierto? Bueno, esto se remonta al año pasado, en octubre del 2024, donde conozco a Mike y a Pablo en una masterclass con Agustín Zubillaga, que seguro lo conocen porque es integrante de Lagos. Ese día fue increíble, aprendimos muchísimas cosas y además conocí de verdad a personas increíbles que yo creo que en ningún otro momento me los hubiera topado. Y a los días nos reunimos, Pablo nos invitó al estudio. Dijimos, pues bueno, hay que poner en práctica, ¿no? Todo lo que aprendimos. Y el primer día de sesión fue más estar platicando. Era como una charla entre amigos, hubo mucho chisme. Estábamos buscando qué era lo que queríamos decir o qué historia podíamos contar. Empezamos a contar experiencias diferentes y llegamos a la conclusión que algo que nos identificaba es que en algún punto nos había dado como ese miedito después de que tienes una ruptura o que te separaste de alguien, como que el volverte a enamorar te cuesta un poco de trabajo. Y de ahí partió la idea base de Si me aviento. Al terminar la composición, grabamos un demo. A mí se me hizo increíble porque había trabajado en otros estudios y algo que se me quedó muy marcado fue que mi voz se escuchaba muy bien, jamás la había escuchado de esa manera. Y eso me empezó a meter como la espinita de decir, ok, puedo trabajar un poquito más aquí. Yo tenía por lanzar una canción, me apoyé muchísimo de Pablo, me ayudó a corregirle algunas cositas que no estaban del todo bien. Y luego le comenté a Pablo que me gustaría que la canción de Si me aviento no se quedara solo en el demo y no se quedara solamente como en un ejercicio que hicimos después de la masterclass. Era como, hay que hacer la producción, hay que hacerla completa y hay que lanzarla. El principal reto fue tema de presupuesto. Yo venía a trabajar con una persona donde invertí demasiado y no obtuve nada. Entonces sí venía un poquito lastimada mi cartera. Yo lo platiqué con Pablo, le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación. Él me hizo una propuesta donde pues íbamos a utilizar a lo mejor una instrumentación sencilla, pero con mucha creatividad y pudimos lograr el resultado. No sé, se trabajó con ese presupuesto, pero al final creo que el resultado fue increíble y yo quedé muy conforme por esa parte porque la calidad y del sonido que quedó al final es algo que yo no había experimentado. Muy bien, entonces Cari ya les contó un poco del panorama, de cómo se vivió el proceso de composición. La verdad para mí fue muy padre. El curso de Agus Method, les recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad de tomarlo y te interesa hacer canciones. Creo que te va a ahorrar muchísimo tiempo. Te da las herramientas necesarias para poder crear canciones que conecten con más gente, que se entiendan mejor. Algo que yo noto en la mayoría de la gente que empieza a hacer canciones es que lo más complicado es aterrizar en un concepto lo suficientemente fuerte y redondo para que si lees toda la letra de principio a fin todo esté conectado, que del verso al precoro todo tenga sentido, que del precoro al coro todo tenga sentido y sea como una canción muy redonda. Y yo creo que con este curso obtienes muchas de las herramientas que necesitas para lograr eso. Y bueno, para empezar, si no has escuchado la canción, te recomiendo que vayas a escucharla. Aquí abajo te voy a dejar los links para que la escuches en la plataforma que más te guste. Y una vez que la hayas escuchado, vamos a darle. Aquí tengo configurado ya un plugin con el cual podemos estar intercambiando entre el máster, el demo y esta sesión que tengo aquí de producción. Entonces, si de repente ven que cambia un poco el sonido, es por eso. Esa pantalla no se está compartiendo, pero bueno, ahí lo estamos cambiando. Vamos a escuchar un poco del demo para entender de dónde venimos. Entonces, los dejo con el demo. Quedé con un hueco en el pecho la última vez que jugué a querer. No me fue bien. Mis ojos están secos de tanto llorar por amor y por eso ya no lo hago más. Pensé que era el último juego, pero tú me haces considerar que el único modo en que pierdo es perdiendo la oportunidad contigo. Y si me aviento al fondo de tu corazón, ¿será que es cierto que tu amor me salva? Y es que si me aviento, tú también lo harías conmigo.
Y si te digo que hagamos maletas sin saber pa' dónde nos vamos, tal vez una isla secreta que solo tú y yo conozcamos. Tu cuerpo bailando encima de mí, tu mano en la mía cruzada entre sí, besando el cielo en tu espalda. Y ya estoy pensando que tal vez no fue el último juego, porque tú me haces considerar que el único modo en que pierdo es perdiendo la oportunidad contigo. Y si me aviento al fondo de tu corazón, ¿será que es cierto que tu amor me salva? Y es que si me aviento, tú también lo harías conmigo, conmigo. Bueno, vamos a hablar ahorita de algo que para mí es súper importante y es el tema del presupuesto. Cari venía de una situación un poco complicada, digamos que andaba algo apretada de dinero, y yo le sugerí que para hacer la canción lo más importante siempre era pues adaptarnos a un presupuesto responsable, no querer hacer algo súper ambicioso y después dejar de hacer música por un año, ¿no? Es importante hacer una canción, poder seguir haciendo más, y por lo mismo creo que es importante que el concepto que estés haciendo también esté basado en tu presupuesto, contemplando que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien. Es decir, si quiero grabar cuerdas, batería y quiero meterle muchas cosas y vas a hablarle a puro cuate que no se dedican a esto profesionalmente, vas a grabarlo en un lugar donde probablemente no tengas la mejor calidad de grabación, pues todo eso, aunque grabes lo que tengas en mente, si no lo grabas bien, puede ser más perjudicial que beneficioso el hecho de apegarte a tu visión, ¿no? Creo que a veces el estar limitado de recursos puede ponernos creativos, podemos intentar hacer cosas distintas y ahí es donde tenemos una oportunidad. Entonces lo que yo le decía a Karina era, bueno, ahorita estamos algo limitados de presupuestos, no importa, esta canción suena muy bien en acústica, tal vez podemos ponerle un par de elementos para acompañarla sin que nos cueste muchísimo dinero, simplemente utilizando creatividad, y por eso decimos hacerla así, mantenerla acústica. A mí la verdad creo que aunque no hubiera habido un tema de presupuesto, no sé qué tanto hubiera cambiado la producción, pero bueno, esto fue lo que quedó y ahora les voy a platicar qué fue lo que hicimos, cuáles son los elementos que utilizamos. Entonces, lo primero que cambiamos fue que en el demo las guitarras eran mono, no nos clavamos mucho en la ingeniería, y lo primero que a mí me empezó a molestar fue que la voz en mono y la guitarra en mono como que se estaban estorbando. Entonces quise cambiar esa grabación por algo en estéreo. Vamos a ver cómo suenan de distinto. Demo. Quedé con un hueco en el pecho la última vez. Master. Quedé con un hueco en el pecho la última vez que jugué a querer. No me fue bien. Como que la guitarra ya no está estorbando la voz, está abrazándola. Eso fue lo primero que quise cambiar. Entonces desde ahí ya de un elemento sencillo ya empezamos a darle un poquito de espacio y de concepto a la canción, ¿no? También quise experimentar con distintas técnicas de microfoneo. Cuando es necesario lo hago, no siempre. Muchas veces se graban en mono y ya. Pero en esta canción, que iba a ser un elemento importante, que iba a estar abarcando bastante espacio, sí quise experimentar. Y entonces grabamos los versos en estéreo, como aquí. Luego en el precoro me sonó mejor otra técnica de microfoneo que es el AB, que es básicamente separar los dos micrófonos para que esté un poquito más grande la imagen estéreo. Esta fue en XY, digamos los versos XY. Precoro fue el precoro 1 AB. Y así suena el cambio de una técnica a otra. Todavía se abre más, ¿no? Y eso si lo escuchamos en el contexto de la canción, como ahí los acordes son abiertos y hay todavía más espacio, se siente bastante bien. No lo hago más. Pensé que era el último juego, pero tú me haces considerar. Me gustó. Después, en el coro, la guitarra cambia a mono otra vez porque entran más elementos, entonces no quiero que esté la guitarra ocupando ya demasiado espacio. Entonces la guitarra se vuelve mono. Pero entran unas guitarras eléctricas dobladas.
Ahí las quité. Entonces ya como que empieza a crecer un poquito esa imagen en textura, en espectro, estéreo. Luego tenemos en el segundo precoro, ahora doblamos la guitarra, pero no hicimos exactamente lo mismo de cada lado. La guitarra del lado izquierdo está haciendo esto. Y la guitarra del lado derecho está haciendo esto. Juntas suenan así. Y esas son las guitarras acústicas. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la percusión. La verdad se mantuvo bastante minimalista. Queríamos mantener el feeling acústico, pero también Karina tenía la idea de meter un poco de R&B. Escuchamos un par de referencias y entre las referencias teníamos pues baterías bastante sencillas con snaps de percusiones, de repente tarolas, pero en esta nos gustaron más los snaps. Si se fijan, aunque sean kick y snap, tenemos de repente los snaps con reverbs, ¿no? Aunque usemos samples, de repente es bueno tomarnos el tiempo de darles también su dinámica. Eso también afecta a la emoción que nos transmite. Luego tenemos también un synth bass que entra en el coro 1. Se va en el verso después del coro y regresa a la mitad. Se vuelve en el precoro y vuelve a regresar. También tenemos las guitarras eléctricas que ya vimos en los coros. Y tenemos un par de guitarras en el verso 2, que son unas guitarras abiertas. Luego tenemos unas guitarras como funky. Otra guitarra abierta. O sea, si fijan, bastante minimalista la producción. Por último tenemos esta guitarra que está apoyando unas melodías que ahora vamos a ver. Tenemos steel drums, Wurlitzer. Otros steel drums, pero más percutidos. Piano. Un lead synth. Voces. Efectos de voz como este. Y por eso ya no lo hago. Adlibs, armonías, vocal chops. Y básicamente esa es la producción. Ahora vamos a analizar cómo se va desenvolviendo el arreglo. La canción empieza pura guitarra y voz. Con un hueco en el pecho la última vez que jugué a querer. No. Ya vimos después de esta parte cambia la técnica de microfoneo y ya se siente un ligero cambio. Sé que era el último juego, pero tú me haces considerar que el único modo en que pierdo es perdiendo la oportunidad. Y aquí entra la batería. Y sí. Importante aquí, tengo un throw de voz. Básicamente es un reverb. Y me parece que en la mezcla, no me acuerdo si fue en la mezcla o aquí, si tiene este reverse. Oportunidad contigo y sí, bien. Para darle la entrada, aquí ya es cuando entra nuestra batería, los snaps, el bajo, la guitarra eléctrica. A mí algo que me gusta mucho hacer con producciones así de pequeñas es ir haciendo cambios ligeros, pero que constantemente se estén introduciendo o elementos que estén muy detrás, camitas, reverbs, texturas, o algún cambio, por ejemplo, ahí en la técnica de micrófono que hicimos en la guitarra. Todos estos cambios van a hacer que la canción se vuelva menos aburrida, no porque sea aburrida, sino porque si no hay estos cambios, se empieza a sentir así. Entonces entra el coro. Y aquí tenemos este vocal chop y sintetizador que apoyan a la melodía del coro, ¿no? Este es el vocal chop, el cual hice, me acuerdo que tomé algunas sílabas o un par de sílabas de Karina, las edité utilizando creo que Little Alter Boy y Melodyne, y entonces después le sumamos a eso, le sumamos este sinte y juntos. ¿Será que es cierto que tu amor me salva? Y es que sí. Y aquí empezamos a meter un poquito de
armonías. Algo que a mí me gusta mucho como concepto es que cuando estamos produciendo, no solamente hay que pensar en qué arreglos le voy a agregar a la canción, hay que pensar con todas nuestras herramientas como productores. Tenemos la herramienta del arreglo musical, tenemos la herramienta de la técnica de microfoneo, tenemos la herramienta de los efectos que podemos hacer procesando. Entonces yo pienso como si fuera un pintor y estoy pintando el paisaje, estoy pintando sonidos atrás, sonidos adelante, estoy abriendo las frecuencias del arreglo utilizando instrumentos, utilizando efectos, utilizando técnicas de producción como doblaje, armonías. Vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos para ir generando los cambios emocionales necesarios dentro de nuestro tema. Viene la parte que más nos costó de esta producción, que fue el verso 2. Nos costó porque veníamos, digamos, de una sección muy melódica que funcionaba con la guitarra, y en esta parte la pura guitarra ya no nos gustaba. Intentamos varios ritmos, como que no nos funcionaba. Creo que cuando tienes una canción que está bien hecha, te da elementos que te van a ayudar a tomar decisiones en la producción. En este caso, esta sección habla de irse de viaje a una isla. Entonces dije, pues algo tropical. Y puse un poco de steel drums para darle ese toque. Y ya le empezamos a dar el toque tropical. Y si te digo que hagamos maletas sin saber para dónde nos vamos, tal vez una isla secreta que solo tú y yo conozcamos, tu cuerpo bailando encima de mí. Sí, aquí me parece que ya en la mezcla, cuando entra este verso, decidí darle el descanso a la guitarra. Tu cuerpo bailando encima de mí. Entonces, y aquí es cuando entra la guitarra eléctrica esta en el reverse. Nos dio la entrada a las guitarras funky, a los pianos que también se usan mucho en la música tropical, Wurlitzer, nuestras guitarritas, y tenemos también estos toms de 808, que estos eran muy importantes porque en esta sección que es como de chanteo necesitamos un poquito más de movimiento. Probamos poner ritmos urbanos, probamos muchas cosas, pero venimos de un ritmo que los snaps están en 2 y 4. Y algo que siento que ayuda mucho en una producción es no estar cambiando demasiado el ritmo. Eso a veces funciona y está cool, pero siento que si puedes mantener mucho tiempo los mismos elementos e ir agregando cosas o quitando, normalmente va a funcionar mejor. Entonces aquí lo que hicimos fue ponerle este loop de toms que está imitando más o menos un ritmo urbano con pequeños cambios, sin estorbar al ritmo que ya teníamos. Entonces solo tú y yo conozcamos, tu cuerpo bailando encima de mí, tu mano y la mía cruzada entre sí, besando el cielo en tu espalda. Ya no estoy pensando que... Pues venimos al precoro 2, donde ya vimos que las guitarras cambian un poquito, se abren más en frecuencia, y agregamos una guitarra eléctrica abajo acompañándola. Porque tú me haces considerar que el único modo en que pierdo es perdiendo la oportunidad contigo. Y sí, y aquí tenemos este reverse de kick para darle entrada. Contigo y sí, al fondo de tu corazón será que... Y entran los hi-hats. Los hi-hats entran por primera vez en el verso 3. También lo que pensé en esta sección fue lo mismo. Necesitamos crecer. No quiero agregar demasiadas cosas nuevas. Pues crecemos un poquito en frecuencias con hi-hats. Tu cuerpo bailando encima de mí, tu mano en la mía. Se le quita mucha emoción, ¿no? Solo por las frecuencias que se van. Aquí en el coro 2 igual queríamos que fuera parecido al coro 1, pero con más emoción. Entonces agregamos hi-hats y también agregamos el Wurlitzer, que además está sonando al mismo tiempo que la guitarra acústica que teníamos y las eléctricas. Entonces todo esto va sumando. Si se fijan, son pasos pequeñitos, cosas sencillas que van agregándole más emoción a la canción. Por último, pues tenemos todo el trabajo que fue de la producción vocal, que fue ir agregando detallitos con voces en cada sección, ¿no? Por ejemplo, aquí en el verso 2, a la mitad entran estas armonías. Que solo tú y yo conozcamos, tu cuerpo bailando encima de mí, tu mano en la mía. Al final entran unas un poco más graves. Besando el cielo en tu espalda. Está. Besando el cielo en tu espalda. Y en el coro final entran armonías a acompañar algunas de las frases de la voz principal. Aquí están las armonías. Al
al fondo de tu corazón será que es cierto. Vas a escuchar también el chop. Me aviento al fondo de tu corazón será que es cierto que tu amor me salva. Aquí entran estas dos. Que tu amor me salva y es que si me aviento, tú también lo harías conmigo. Conmigo. Tenemos también por aquí un cambio sutil pero importante al final entre el demo y esta versión. Teníamos esto, esta armonía así básica, ¿no? Luego estas dos. Se fijan, aquí hay como un pregunta-respuesta entre voz principal, armonías, vocal chops. Y bueno, eso fue la producción de Si Me Aviento. Si les quedó alguna duda, alguna inquietud, coméntamelo ahí abajo y con gusto se lo respondo. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video.